Laura Díaz, Presente. María Paula Espitia, Presente. Valeria Fajardo, Laura Hernández, Presente. Tomás Oliveros, Presente. Steven Murcia, Aquí. Juan Peña, Presente. José Rincón, Presente. David Rivera, Presente. David Inglés. Juan Villegas, Riveronte. David Zapata. Yo presente. O sea, soy Juan Villegas. Presente. Listo, o sea que faltan Mateo Correa, Valeria Fajardo y Juan Villegas. Listo, entonces demos inicio. Ya tomaron No, apuntes. Mr. Juan Villegas sí está. Sí estoy, profe, sí estoy. Listo, ya tomaron apuntes de Like, no. los. No, Mr. Profe, Un momento, yo por todavía favor. no. Estoy haciendo el segundo periodo. I am not. Listo, entonces, bueno, este es el tema para hoy. Vamos a iniciar con una explicación de fracciones algebraicas en contexto geométrico. Listo, entonces mientras ustedes van tomando nota, voy haciendo acá un dibujo que nos va a ayudar a entender un poco esto que vamos a estudiar hoy. Listo, entonces vamos a empezar por fracciones algebraicas en contexto geométrico. Esto quiere decir que vamos a mirar eh, áreas y perímetros de figuras planas. Vamos a arrancar con lo que sería un cuadrilátero, en este caso un rectángulo, y miraríamos entonces cómo calcular área y altura cuando sus dimensiones sean fracciones algebraicas. Les voy a pensar que este es un rectángulo cuya base mide, por ejemplo, 3 medios de x más 1 y, por ejemplo, la altura mida x tercios. Entonces, recordamos que el área es equivalente a toda la superficie o parte encerrada, ¿cierto? La parte interna. Entonces, el área, digamos que desde la ecuación se define como el producto de la base multiplicada por la altura. Entonces, en ese caso, esta es la expresión A igual a B por H, donde A es el área, B altura, perdón, B base y H altura. Y tendríamos perímetro. El perímetro se define como la suma de todos los lados, pero en este caso, por tratarse de un rectángulo, sabemos que las dos alturas, tanto la que está a izquierda como a derecha, miden lo mismo y lo mismo para las bases. Tenemos base inferior y base superior, es decir, que también medirían lo mismo. Entonces podemos definir que el perímetro sería 2 veces la base y a eso sumarle 2 veces la altura. Entonces con estas dos ecuaciones de área y perímetro vamos a reemplazar los datos para este rectángulo que tenemos ahí y vamos a calcular entonces área y perímetro. En el primer caso, entonces, diríamos que área sería igual. Entonces, miremos, la base mide en este caso 3 medios de x más 1 y la altura mide x tercios. Entonces, recordemos lo que las operaciones y las explicaciones que dimos antes de la Semana Santa. Hablábamos mucho de la propiedad distributiva. Cuando aparecían operaciones, por ejemplo, con binomios, como acá en el caso, un binomio multiplicado por un monomio. Entonces, lo que tenemos que hacer es una distributiva y en este caso coloco ahí las lineecitas para indicar cuáles son puntualmente las operaciones. Es decir, a cada uno de los dos valores que están dentro del paréntesis o binomio, lo voy a multiplicar por el valor que se encuentra multiplicando afuera. Profe, repita esa parte, por favor. Entonces, tenemos dos términos, ¿cierto? Para este binomio. Y esto lo estamos multiplicando por un monomio. Entonces, lo que digo es que se aplica la propiedad distributiva, es decir, el primer término por esa cantidad que está afuera y luego el segundo término
por esa cantidad que está afuera. ¿Listo? Entonces, tendríamos A igual, entonces el primer término sería 3 medios de X por X tercios. Entonces, nos daría 3 por X, 3X por X, eso daría 3X al cuadrado para el caso de los numeradores. Y ahora, en el caso de los denominadores, 2 por 3 quedaría 6. Listo, lo dejamos así de momento y pasamos a la siguiente operación. Entonces sería 1 multiplicado por X tercios, que nos da de nuevo X tercios. Acá nos queda una simplificación que se puede hacer. Entonces puedo sacar tercera al 3 y tercera al 6. Por lo que nos queda X medios, o 1X, perdón, 1X al cuadrado, sobre 2, más X tercios. Recordemos que estas dos cantidades no se pueden sumar. Sencillamente expresamos la suma porque no son de la misma dimensión. Es decir, acá tenemos algo de X al cuadrado y acá tenemos algo de X a la 1, que ese 1 normalmente no se escribe, y por eso no se pueden sumar. Entonces solamente expresamos la suma. Entonces ya tendríamos el valor del área. ¿Van hasta ahí? Sí, señor. Listo. Entonces ahora vamos a calcular el valor del perímetro. Entonces reemplazando, vemos que se trata de hacer 2 veces el valor de B. En este caso diríamos que es 2 multiplicado por 3x medios o 3 medios de x más 1. Y a eso le voy a sumar 2 veces el valor de la altura, que sería x tercios. Entonces, bueno, voy a hacer un poquito de espacio acá. Listo, entonces aplicando acá las operaciones, diríamos que perímetro va a ser igual a lo siguiente. 2 multiplicado por 3 medios de x o 3x medios. Acá yo podría cancelar el 2 con el 2, ¿cierto? Pues es el número que multiplico y por el que divido es el mismo. O sea que sencillamente me quedaría 3x y luego 2 por 1, que nos da 2. Listo. Más, ahora 2 multiplicado por x tercios, lo que nos da 2x tercios o 2 tercios de x. Listo. Posteriormente vemos que tenemos dos cantidades con la misma dimensión, es decir, esto es x a la 1, esto es x a la 1, y los puedo sumar. Sí, Entonces, sería 5, voy a hacer la operación aquí a un ladito. 5x a la Eso b, sería, bueno, hagámoslo acá de una vez. Entonces, completo la fracción de el 3x. Recuerde que completar la fracción solamente es poner un 1, poner el 1 como denominador. Y 4 y 1 por 5, 3 quedaría 3 para los denominadores. así, y 6. 3x por 3 quedaría 9x más 1 por 2x quedaría 2x. Listo. Entonces ya tenemos la primera parte y ahora continuamos. Ah, ya, cachai. Listo. La otra parte queda igual. Ese 2 no cambia y no se le puede agregar o restar aquí a la otra parte. Entonces, listo, nos quedó 9x más 2x, eso nos da 11x, o sea, Sí, 11 tercios de x más 2. Listo. oh, Entonces, el perímetro corresponde a 11 tercios de x más 2. ¿Dudas hasta ahí? no señor. Bueno, acabo de llegar a alguien. ¿Quién fue el último al que le di permiso hace un segundo de ingresar para tomarlo en la lista? Vayan copiando el ejemplo, tomando pantallazos. Llegó Valeria Fajardo, Mateo Correa. ¿Alguno de los dos llegó o no? Sí, fue Valeria Fajardo, ahí está en los participantes. Listo. O sea que nos faltó solamente Mateo. Listo, entonces hagamos un segundo ejemplo. Voy a tomar de nuevo un rectángulo y vamos a hacer, entonces vamos a cambiar las medidas de base y altura y hacemos el segundo ejemplo. Entonces voy a pensar acá en, digamos, 1 sobre x más 2
Y acá, digamos, x cuartos, pongámosle, más 3. Entonces, en ese caso, tanto base como altura van a estar compuestos por binomios. Y vamos a utilizar las mismas dos fórmulas de área y perímetro. Sin embargo, pues en este caso, pues va a dar un poquito más extensa. Entonces, bueno, empecemos a resolverla. Entonces, primero es reemplazar los datos para la fórmula del área. Entonces, vemos que la base mide 1 sobre x más 2 y eso lo voy a multiplicar por x cuartos más 3. Listo. Entonces, voy a dibujar de nuevo las Profe, una líneas. pregunta, o sea, ¿qué base es altura de, ¿cómo es? Ah, no, área, perdón, es base por altura. Sí, para el caso de los rectángulos, o todo lo que sea cuadrilátero, Sí, pero es que ahí rectángulo. hay como un menos, o sea, creí que era base menos altura. No, 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 esto es un por. Un por. ¿Listo? Recuerden que esto lo utilizamos ahora es el punto. ¿Sí? Porque como estamos trabajando con letras, entonces conviene utilizar el punto. Ahí, listo, para diferenciarlo de la X. Listo, entonces voy a dibujar acá las lineecitas de la distributiva. Entonces sería el primer término por el primer término, luego el primer término por el segundo término, luego el segundo por el primero y el segundo por el segundo. Esas son las líneas de la propiedad distributiva para que tengan ahí el esquema. Entonces hacemos la primera multiplicación que sería 1 sobre x por x cuartos. Entonces recuerde que la multiplicación de fracciones es lineal, es decir, numerador por numerador y denominador por denominador. Eso nos daría x sobre 4x, ¿cierto? 1 por x, x y x por 4, 4x o x 4. Listo, más. Ahora aquí tenemos un 3, a ese 3 le completo su fracción. Entonces tendríamos 1 por 3 queda 3, x por 1 queda x. Listo, ya realicé la multiplicación de este primer término del primer binomio por los dos términos del segundo binomio. Entonces ahora paso al segundo término del primer binomio por los dos respectivos términos del otro. Entonces ya completé la fracción y ahora 2 por x, eso nos da 2x y 1 por 4 queda 4. Finalmente positivo por positivo nuevamente da positivo y 2 por 3 da 6 y 1 por 1 queda 1. Listo. Vamos hasta ahí, entonces vemos que podemos simplificar algunas cosas. Acá tenemos x que puede cancelar a x. Acá tenemos 2 cuartos, podemos sacar mitad arriba y mitad abajo para que nos quede un medio. Entonces haciendo, reescribiendo, nos quedaría 1. Acá pues cancelé, pero pues lo que me queda es 1. Ojo, porque muchas veces ustedes colocan esa ahí como si quedara un 0 y aquí lo que ustedes hicieron fue realmente dividir una cantidad entre la misma cantidad, como cuando hacen la división de 5 dividido 5 o 9 dividido 9, que eso les da el 1, por eso el 1 de acá. Entonces, más 3 sobre x más un medio de x más 6. Este 6 pues ya, digamos, podría seguirlo expresando como fracción o sencillamente como 6. Y ahora lo que voy a hacer es asociar términos semejantes. Entonces significa que, por ejemplo, acá lo de x lo puedo operar, lo puedo sumar y al igual la parte entera. Eh, entonces, en este caso nos daría 2 por x o x por 2 quedaría 2x. Estoy haciéndolo de estos dos. ¿Por qué los estoy haciendo estos dos? A pesar de que este esté en el denominador y este tenga x en el numerador, porque igual tienen la misma variable con la misma potencia y siempre que tengan esa condición, los voy a poder operar. Entonces ahora tenemos 3 por 2 queda 6 más x por x quedaría x al cuadrado. Listo. Y a eso le voy a sumar el resultado entre un cuarto, que es este de acá, más 6. Entonces este 6 lo voy a completar como fracción. Y acá entonces me quedaría 4 por 1 para el denominador, queda 4.
1 por 1 más 4, 6 por 4 queda 24. Finalmente, entonces, miramos que se puede simplificar. Voy a colocar acá para esta un paréntesis. Resulta que acá ese 6 más x al cuadrado lo puedo expresar como... bueno, no, incluso lo podemos dejar así y no habría ningún inconveniente. Entonces lo podríamos dejar sencillamente así y entregar ya el resultado de la otra parte. Entonces 6 más x al cuadrado sobre 2x, y a esto le voy a sumar este resultado, que sería 1 más 24, que da 25, y eso me da 25 cuartos. Listo, ya tendría el área de ese rectángulo. Entonces, si quieren, toman pantallazo. Listo, y ahora iríamos a lo que es el perímetro. Entonces, hagamos un espacio acá. Listo, entonces para el perímetro voy a reemplazar, entonces de nuevo los datos. Entonces sería perímetro igual a 2 veces el valor de la base, que sería 1 sobre x más 2, más 2 veces el valor de la altura, que dijimos que era x cuartos más 3. Entonces operamos, entonces acá ya van a quedar no una, sino dos distributivas. Esto sería en este sentido y la otra así. Entonces sería 2 por 1 sobre x, eso da 2 sobre x, más 2 por 2 queda 4, más 2 por x queda 2x sobre 4, más 2 por 3 queda 6. Podemos simplificar. Miramos a ver qué se puede simplificar. Bueno, 2 sobre x sigue siendo 2 sobre x, más este 2 cuartos lo voy a simplificar, entonces queda 1/2 de x más 10. Podríamos dejarlo hasta ahí o realizar aquí la asociación de entre 2 sobre x y 1/2 de x, pero pues digamos que se puede dejar de esa manera y también se entiende la solución hasta ahí. ¿Dudas hasta ahí? Listo. Entonces pasemos al análisis de las otras figuras. Empecé con el de los cuadriláteros, porque en este caso, digamos que me sirve para explicar un poco la ecuación de área de los triángulos. Entonces, bueno, voy a borrar acá y coloquemos en esta ocasión un triángulo. Entonces empecemos con un triángulo rectángulo, que sería algo de este estilo. ¿Por qué se llama triángulo rectángulo? Porque tiene en este lado un ángulo recto o de 90 grados. Entonces coloquemos algunas medidas. Coloquemos, por ejemplo, la base que mida x menos 1/2 y que la altura mida, por ejemplo, 2x tercios más 1. 2x tercios más 1 y 1 menos x medios. Entonces, en el caso del área, el área va a estar representada como el producto de la base por la altura, pero en esta ocasión dividido entre 2. Y préstenme por favor mucha atención acá en este paso, que es la explicación de por qué, antes de que alguien me pregunte, bueno, ¿y por qué dividido entre 2? Resulta que todo triángulo es exactamente la mitad de un rectángulo. Fíjense que yo acá acabo de colocar en verde un rectángulo que tiene la misma base y la misma altura que el triángulo que estamos analizando. Entonces, si yo tomara el área, si yo quisiera calcular el área de todo el rectángulo, nuevamente se trataría de base por altura. Y ya sabemos que eso daría el área de todo el rectángulo. Pero fíjense que ese triángulo rojo es exactamente la mitad del rectángulo. Entonces, como es exactamente la mitad, cuando yo obtenga el área total
puedo dividir entre 2 y de esa manera encontrar lo que sería el área acá del triángulo, que es lo que quiero hacer. ¿Listo? Entonces, por eso es que se divide siempre ese producto entre 2. Y para el caso del perímetro, el perímetro sí sigue siendo la suma de todos los lados. Y eso lo puedo expresar como A más B más C, pensando que los nombres, bueno, normalmente utilizamos estas 3 letras para referirnos a los lados de los triángulos y normalmente C es el lado más largo, que se conoce también como hipotenusa. En el caso pues diría que esto es B porque es la base y esto pues digamos podría ser la A. Listo, entonces ya tenemos las dos fórmulas. Entonces ahora apliquémoslas para encontrar área y perímetro. Entonces en el caso de la primera, daría que área sería igual. Entonces el producto de la base por la altura, es decir, x menos 1/2 multiplicado por 2x tercios más 1. Y todo esto a su vez posteriormente dividido entre 2. Fíjense cómo coloco el 2 que divide allá al final y es muy estratégico porque si lo coloco acá entre 2, pues bueno, también sería lo mismo, pero pues digamos que al final ese 2 así afuera me va a permitir hacer algo que ya les voy a mostrar. Entonces, acá tendría nuevamente una distributiva. Listo. Y eso nos daría entonces de la siguiente manera. Entonces, área igual. Entonces, x por 2x quedaría 2x a la 2. Y aquí hay un 1. Completémosle aquí la fracción. 1 por 3 quedaría 3. Ahora, más x por 1, que sigue siendo x. Listo, paso al siguiente, que es negativo y queda con un positivo. Entonces, negativo por positivo da negativo. 1/2 por 2 tercios de x. Entonces, nos quedaría 2 sextos de x. 1 por 2, 2 y 2 por 3, 6. Y pues la x que sigue estando ahí. Y finalmente, negativo por positivo queda nuevamente negativo. 1/2 por 1 que nos da 1/2. ¿Van hasta ahí? Bueno, se va a terminar la clase, entonces dejémoslo hasta ahí. Ya les envío un nuevo link y continuamos para no interrumpirla.